Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. No tan seguido como me hubiera gustado, pero ya estamos aquí, ya se está preparados para subir el segundo vídeo que se les tenía pensado subir hoy. Ah, sí, la verdad es que, el día 1 de agosto es mi santo y era una de las cosas que quería compartir con todos ustedes, ciertamente. Quería compartir con todos ustedes que hoy es San Francisco, San Alfonso María de Ligorio y quería... De hecho, mi intervención va a consistir en tres cosas. Vamos a hablar un poco de San Alfonso María de Ligorio, vamos a abrir los regalos con todos ustedes y finalmente vamos a tener, vamos a hablar de ciertos libros que me han, que mi amiga Jaggy L. Lamplichter bueno, que ciertamente he recomendado, mi amiga Jagiel Lamplichter me ha recomendado, bueno, hay una oferta personalmente de libros y en realidad no es tanto hablar de los libros, sino ciertamente de un grupo de escritores de Silver Empire y de Tuscany Bay, que en la que lo que se busca ciertamente, más que la oferta en sí, que va a durar hasta el 5 de agosto, que va a hacer que estos libros estén a $0,95 y que también, o gratis incluso, lo más interesante no es tanto la oferta. Sin embargo, lo más importante de todo esto es hablar de los escritores de estos escritores y que confío que algún día se puedan, uy, perdona, Trumpi, que algún día puedan ser editados en español estos escritores y por ello, al fin y al cabo, lo importante de todo esto no es tanto a escribir reseñas y subirlas al canal, que también es muy importante. Lo importante es hablarles a ustedes de gente de escritores que ustedes no conocen y que ojalá algún día puedan tener la fortuna de conocer, ciertamente. Eso es lo más importante de todo el canal. Y lo que se les desea decir a ustedes personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que, perdón por el bostezo, es que ya saben que este vídeo ha sido de seguido. Hemos hecho una cosa un poco extraña, que ciertamente es como el móvil necesitaba cargarse, se ha tenido que esperar 3 horas para poder hacerlo y por eso nada más nada más después de haber grabado el otro vídeo, pues bueno, me preparé, por supuesto, esta crítica, más mal que bien, ciertamente, y luego descansé unas 3 horillas para poder estar fresco como una lechuga y poderles grabar este, este vídeo. Yo creo que la verdad es que estoy muy afortunado por haber conocido a mis amigos del Catholic Writers Guild. Para mí fue un gran honor, ciertamente, que conocer a mi amiga Jagir Lamplichter, ciertamente. Yo creo, como ya se les contó, que creo que la importancia del libro, lamento no tenerlo aquí en este momento, porque ya saben que no me lo podía llevar. Bueno, sí me lo podía haber llevado, pero hubiera ocupado muchísimo más. El libro de los escritores conversos en una era de incredulidad me convirtió en lo que soy realmente, un gran coleccionista de escritores católicos. Y cada X tiempo hacía búsquedas de escritores católicos en Google y se puede decir ciertamente que yo, las listas de los escritores católicos de todo el mundo, ya saben que yo tenía un sueño personalmente y ese sueño, caballeros, es tener y leer a los escritores católicos más grandes del mundo, igual que Florentino. Ese sueño es bueno, el sueño del menos del primer Florentino. El sueño del primer Florentino es ciertamente que pudieran jugar en el Real Madrid los mejores jugadores del mundo. Pues mi sueño es ciertamente, bueno, es ciertamente el hecho de poder leer a los escritores más grandes del mundo. Y si encima, bueno, yo creo que lo conté de forma un poco cómica y graciosa
en una maravillosa vídeo que se grabó con el tío Alberto y mis dos grandísimos amigos, el profesor Manuel Alfonseca y Jaime Blanch, que a pesar de que me estoy cayendo de sueño personalmente, deseo darles un abrazo, ciertamente, tanto al profesor Manuel Fonseca y a Jaime Blanch. Yo creo que ahí lo comenté de forma más graciosa. Yo me dije ciertamente que deseaba ser como ese personaje de esa novela de Agatha Christie, el señor Saitana, ese hombre que personalmente le encantaba, ese Dago, que personalmente le encantaba coleccionar criminales. Pues yo me dije, bueno, vamos a hacer como el señor Saitana. Y me dije, pero en lugar de coleccionar criminales, que seguramente si yo hiciera esto y me dedicara a coleccionar criminales, seguramente acabaría muerto y posiblemente también en el infierno, porque me acabaría corrompiendo con estas compañías. Así que, bueno, y a lo mejor alguno, ya sabes, tiene más posibilidades esta gente de conseguir mi sueño que yo personalmente, pero lo que se les quiere decir es, vamos a ser como ese gran hombre, vamos a ver con el señor Saitana, pero en lugar de coleccionar criminales, lo que un servidor va a hacer es coleccionar a los escritores más grandes del mundo. También ayudó muchísimo el programa de mi admirado, de mi admiradísimo y siempre querido don Juan Manuel de Prada. Yo creo que en el programa de Lágrimas en la lluvia, Juan Manuel de Prada recomendó algo muy importante que yo creo, si yo cuando estaba hace tiempo sí que tenía pensado escribir una novela, no sé si poder retomar ese sueño, pero sí que lo tenía, pero yo sé que no tengo talento como escritor, pero yo me dije que sí que tenía una cosa, un don y el don que yo tenía es leer, ciertamente. Para eso sí, en eso sí que era bueno y no era una persona mediocre. Podía leer y compartir, y bueno, y después del terrible año, después del terrible 22 de abril de 2007, que ciertamente para mí fue el annus horribilis, un momento terrible personalmente, yo después de ese año tan duro, yo creo que bueno, dice Juan Manuel de Prada suele parafrasear ciertamente a uno de las grandes glorias de la literatura inglesa, como es William Somerset Maugham, y lo que suele hacer personalmente, y suele decir que el don creativo, el poder de crear, y ciertamente, y la literatura procede ciertamente del sufrimiento que una persona lleva en su corazón y lleva en su interior, ciertamente. No tiene por qué todo venir del sufrimiento. Yo creo que también se puede, de los buenos sentimientos y de todo, y de las buenas experiencias también pueden hacer ciertamente grandes obras de la literatura, pero Juan Manuel de Prada, supongo que cuando él escribe lleva el sufrimiento y el dolor que lleva dentro de sí, es capaz de plasmarlo escribiendo novelas tan maravillosas como las dos últimas que se le han leído, la duología, que en realidad son un mismo libro de Mil ojos esconde la noche, ciertamente. Es capaz de escribir grandes obras maestras, o Lucía en la noche, por ejemplo, o ciertamente o El castillo de diamantes, o Mirlo blanco, cisne negro. Es capaz, o, o Morir bajo tu cielo, o Mallará la muerte. Es capaz de escribir grandísimas obras literarias, aunque para mí siempre mi favorita, bueno, si quieren saber cuál es mi favorita, siempre pueden ver el vídeo de mi patrón y jefe, el tío Alberto. He leído más de 3.000 libros. Ahí incluí una de las mejores novelas incluí una novela de Juan Manuel de Prada, que curiosamente fue la primera que le leí. Yo personalmente, yo ya, como se les dijo a ustedes, yo a Juan Manuel de Prada, bueno, sí, lo conocí, bueno, más que por sí, lo conocí por las tertulias y también, sobre todo, por cuando comentaba y hablaba de películas. Yo fue ahí donde lo conocí personalmente, en los programas Qué grande es el cine, y sobre todo también yo personalmente, donde
tomé contacto y donde lo conocí fue en la sección de animales de compañía del XL. ¿Tenemos alguna revista? Aquí tenemos una, no lo había planeado. No sé qué pasó con el otro tomo que se supone que tendría que haberlo arrancado porque estaba muy bien. Aquí personalmente tienen un tomo del XL semanal para que mis suscriptores, por si alguna persona de fuera de España ve este vídeo, pueda saber más o menos cómo es la revista. O sea, por si alguno quiere verla personalmente. Lo que pues yo le conocí leyendo juntamente la sección de Patente de Corso y Pequeñas Infamias, que creo que era la sección de Carmen Posadas. También por un tiempo hubo que estaba por ahí Humberto Eco personalmente, pero ciertamente mi favorito y al que leía yo siempre es a don Juan Manuel de Prada, para mí el más grande. Para mí, ciertamente, de todos los escritores que hay actualmente en España, es el más grande sin ninguna duda. Este vídeo va a tener tres partes. En la primera parte hablaremos de San Alfonso María Ligorio. Se les debe reconocer personalmente a ustedes una cosa. Y lo que se les debe reconocer ciertamente es que, bueno, hubo un profesor húngaro, amigo de mis maestros, Guillermo Pérez Sánchez y Ricardo Martín de la Guardia, que ciertamente averiguó uno de mis secretos. El otro de mis secretos lo averiguó don Andrés Guijarro Aroque. Don Andrés Guijarro Aroque fue capaz de descubrir el otro gran secreto, bueno, o el otro gran secreto de mi vida. Bueno, en realidad lo que dijo ciertamente es que al caballero Giacomo Casanova le gustaban ciertamente el tipo de mujeres que tú dices y eran mujeres de cierta región y corcho, pues lo descubrió ciertamente cuál era mi secreto, ciertamente, lo descubrió. Y el otro lo fue el profesor Stilagli, que no se equivocó. El profesor Stilagli me dijo que mi nombre procedía de Alfonso XIII y no se equivoca, ciertamente. Hay una tradición familiar entre los Alfonsos. Somos tres Alfonsos en la familia. El primer Alfonso fue mi abuelo, personalmente, que recibió su nombre porque nació el mismo día que nació Su Majestad el Rey Alfonso XIII, y llevamos personalmente este nombre con orgullo. Mi bisabuelo, que era republicano, le puso el nombre de Alfonso de forma despectiva porque había nacido el mismo día que Su Majestad el Rey. La relación entre mi abuelo y mi bisabuelo era muy mala. Ciertamente mi bisabuelo tenía otro favorito que era su otro hijo Manuel, que a pesar de ser superdotado era muy raro. Coleccionaba canicas y cosas estas. Y estudió también en el San José, ciertamente, y recibía palizas de sus compañeros de curso, y era mi abuelo el que tenía que defenderlo. Con todo, este chico tan joven, becado por los jesuitas, parece ser que enfermó y murió, y mi bisabuelo dijo que ojalá se hubieran muerto sus otros hijos y le hubieran dejado y esto jamás lo perdonó mi abuelo. Mi bisabuelo un día iba caminando por la calle, se cayó, se rompió la columna y ciertamente tuvo una muerte no muy buena, no muy santa, mi bisabuelo Manuel. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego, pues, mi padre se casó con mi abuelo se casó con la abuela María, cuando estaba pensando si no debería dedicarse a maestra de la costura, algo que estuvo pensando en mudarse a Barcelona para poder seguir con su gran sueño y su gran pasión, que era ser maestra de la costura, pero al final decidió quedarse con mi abuelo que fue profesor de mercantil y también podía cubrir muchas de sus actividades dedicándose a dar clases particulares personalmente, y también se ocupaba de la contabilidad. Mi abuelo siempre tuvo un gran talento para las matemáticas, que
que la familia ha heredado, pero yo no personalmente. Aunque mi madre y mi padre creen que lo tengo, yo creo que ese talento en mí se ha desvanecido. Siempre, en mi talón de Aquiles cuando estaba en el colegio La Salle, bueno, eran todas las asignaturas, yo siempre tuve miedo de todas, pero cuando estaba en las escuelas cristianas o en el colegio La Salle, el colegio hispano, por cierto, que tanto mi padre como mi tío estuvieron en el colegio hispano y yo personalmente también acabé en el colegio hispano. Se les debe decir que en un principio intenté unirme desde el principio al colegio La Salle, pero no pude conseguir entrar en el colegio La Salle al principio y tuvimos que ir y tuve que ir a una escuela llamada el San Antonio y por eso, en parte por eso no pude tener una buena preparación en matemáticas. Aparte que yo siempre he sido hipercinético y he tenido un síndrome em, de trastorno de déficit de atención. He tenido un síndrome de trastorno de déficit de atención y aparte que, bueno, también tuve un problema de disgrafia, es decir que es lo mismo que la dislexia, pero también ciertamente, pero he tenido el campo de la escritura. Me costó muchísimo escribir y tuve que estar 3 años en logopedia para corregir un gran problema que tuve con la escritura. Tengo un amigo, Stephen R. McEvoy, que es canadiense y es disléxico y él no puede personalmente leer los libros y los tiene que oír. Aún así, el gran Stephen R. McEvoy es uno de los más grandes usuarios de Goodreads y yo personalmente me honro mucho de ser su amigo. Stephen R. McEvoy, aparte, es como yo, un mecenas y sobre todo lee muchísimo más que yo. Yo ciertamente me he dejado ir porque estoy un poco atascado en mi última lectura y va a ser un poco complicado, pero ya se verá ciertamente cómo se puede volver otra vez a retomar mis lecturas, porque hasta que no consiga nuevas lecturas no se podrán escribir críticas. Así que me tendré que esforzar y ciertamente dedicar a la escritura, ciertamente. Es verdad que tengo las horas de sueño un poco cambiadas y eso me va a costar un poco, pero se podrá ciertamente, como se les cuenta a ustedes, se podrá ciertamente seguir con el ritmo de mis lecturas. Y luego, bueno, siempre podremos ampliar, siempre podemos cambiar si ciertamente me estoy atascando. Em, lo que se les quería contar a ustedes es que este glorioso nombre que llevo, Alfonso, bueno, aunque en un principio se les debe contar un secreto personalmente a mis suscriptores. En un principio mi madre no iba a llamarme Alfonso, iba a llamarme Carlos. Era el nombre con el que se me iba a llamar, porque ciertamente yo tuve la fortuna de nacer el día de San Carlos Borromeo, patrón de la banca y obispo de Milán. Ciertamente son dos de los santos por los que profeso una grandísima devoción, San Alfonso y San Carlos. De hecho, cuando yo estuve en Tierra Santa, un año después de que me licenciase en la carrera de historia, personalmente, yo fui a Tierra Santa y bueno, me bauticé con el nombre de Alfonso Carlos, aunque en el registro civil el nombre que viene es Alfonso Velasco Sendra, ciertamente, es el nombre por el que vienen, pero sí, ciertamente el gran sueño de mi madre era llamarme Carlos. Tampoco en un principio iba a ir a La Salle, pero al final sí que pudimos colarnos en La Salle, a pesar de que el test que yo hice no era muy bueno. O sea, recuerdo que ciertamente el psicólogo dijo, los informes del psicólogo eran desastrosos y ciertamente pensaba que no llegaría ciertamente a nada, pero como le decía el director del colegio, el padre Eulogio, al hermano Eulogio, a mi padre le decía: usted que es un catedrático de farmacología, ¿cómo puede tomarse en serio los informes de los psicólogos? Y eso es lo más interesante de todo, ciertamente, eso es lo más interesante de todo, haber personalmente podido llegar y haber sobrevivido ciertamente a todas las dificultades y todos los problemas. Y no lo hubiera podido hacer sin lo más maravilloso bueno, sin la ayuda divina, por supuesto, sin lo más maravilloso que ha habido en mi vida, que han sido mis compañeros del colegio La Salle. Eran lo más maravilloso que he tenido nunca. Si verdaderamente
ha habido algo bueno en mi vida, aparte de mis padres y de mi hermana y de mi primo, lo siguiente más maravilloso personalmente para mi familia han sido mis compañeros del colegio La Salle. Es lo mejor que Dios me ha dado, ciertamente. Con todo lo que me ha dado, que ha sido mucho, ciertamente. Ha sido lo mejor. Y ciertamente creo que estar con todos mis amigos del colegio de La Salle era lo que hacía que, a pesar de mis limitaciones, me esforzara. Es verdad que yo merecí repetir muchísimos cursos, pero ciertamente no iba cayendo del todo. Hay veces que no estuve muy orgulloso de la forma en que pasé, pero personalmente pude pasar y graduarme en el Colegio La Salle y luego y yo creo que el tercero de bachiller fue un año clave porque yo creo que a partir de ahí yo creo que vi clara mi vocación. Yo en un principio hasta primero de bachiller, pues a pesar de lo mal que se me daban las matemáticas, pues siempre quedaba abierta la posibilidad de ciertamente de dedicarme a las ciencias naturales, porque se me daban casi mejor que se me daban mejor que las humanidades o las ciencias sociales, es decir, que la historia, la religión y la literatura. Bueno, de hecho, no sé, yo nunca, personalmente, siempre suspendí todas las asignaturas, pero no todas al mismo tiempo, o sea, que hasta la gimnasia llegué a suspenderla, o sea, la religión también, o sea, yo personalmente ya les digo que era una nulidad, personalmente como estudiante, pero lo que se les quiere decir que nunca suspendí todas al mismo tiempo. Y lo que se les quiere decir a ustedes es que siempre hubo algún huequecillo y nunca llegaba con todas sus suspensas a casa. Esa era la gran ventaja. Luego, pues la cosa era esforzarse en conseguir la cantidad de suspensos menos posible. Siempre iba a estar ahí las matemáticas, yo qué sé, el inglés, la lengua, vaya, o sea, alguna cosa física, alguna cosilla, ciertamente. La cosa era llegar siempre a septiembre con pocas asignaturas suspensas. Yo creo que fue el sexto la vez que más suspendí, que fueron 3. Bueno, también es verdad que fue un accidente, porque la tercera era tecnología y dibujo, y como se les contó a mis compañeros del colegio de La Salle, pues me tuve que examinar con el brazo izquierdo escayolado, porque es que recuerdo que estando aquí en Mojados, pues estaba jugando con mi amigo Iván y se cayó un dinosaurio de juguete y fui a cogerlo y me atropelló una bici, así que me tuvieron que escayolar del brazo izquierdo y tuve que hacer el examen de pretecnología con el brazo izquierdo escayolado. Aún así, el hermano Félix Reollo, que murió hace poco, pues me aprobó. O sea, yo recuerdo ciertamente esa anécdota tan simpática. Y luego, pues eso. Generalmente el truco es no dejar más de, o sea, 2 suspensos generalmente. Y luego poder estudiarlos personalmente en septiembre. Es una lástima. Yo recuerdo que el penúltimo año, si no hubiera sido en tercero de BUP, si no hubiera sido por matemáticas, me hubiera podido personalmente tener unas vacaciones como todos los demás y no estar recuperando. Pero las matemáticas y el latín. ¡Ah! Cayeron. Oh, sí, sí, fue algo tremendo, ciertamente. Pero bueno, yo creo que en tercero de bachiller se me abrió la luz y se pudo personalmente estudiar la carrera de historia. O sea, que aparte de San Alfonso María Ligorio y de San Carlos Borromeo, hay otro santo decisivo en mi vida, como es San Isidoro de Sevilla. Aparte que el día 26 de abril es un día que que un servidor personalmente aprecia muchísimo, y un servidor lo aprecia ciertamente porque es un día muy bonito, el 26 de abril, aparte de que es el que, junto con San Gregorio de Tours y San Beda el Venerable, es el patrón de los historiadores. Pero me estoy distanciando. San Alfonso María de Ligorio nació en Italia, en lo que era el reino de Nápoles, yo creo que en el año 1796, y murió en el 1696 y murió en el año 1787. Era el hijo mayor de 7 hermanos, y en un principio un santo, por ejemplo, llamado Francisco Jerónimo, le profetizó 3 cosas: que este chiquitín llegaría a tener a la edad de 90 años, que sería obispo y haría mucho bien. De hecho, la gran labor que hizo San Alfonso María de Ligorio es, por ejemplo, hacer un manual de teología y contar las glorias de la Virgen, contar las glorias de María, de Santa María Virgen. Es uno de los grandes
Es un hombre dotado personalmente y un chico absolutamente superdotado. Fue capaz de entrar en la universidad a la edad de 8 años y conseguir ser doctor a la edad de 16. Igual que si ustedes han visto mi vídeo anterior, si es que alguien tuvo la paciencia de verlo, fue compañero personal, bueno, fue examinado por este gran hombre, Giambattista Vico. De hecho, la paradoja es que este hombre tan religioso y tan bueno, San Alfonso María de Ligorio, nació en uno de los siglos más irreligiosos de la historia de la humanidad, como es la Ilustración. O sea, es el místico y el santo de la era de las luces, o sea, de la era luces que en realidad no son eras de las luces, sino era de la más negra y profunda oscuridad, como es la Ilustración. No tiene nada de iluminación, lo que tiene es de oscuridad, porque no se puede saber nada si uno no está versado en las cosas de Dios. Ciertamente el padre de San Alfonso María Ligorio tenía grandes ambiciones y entre esas grandes ambiciones estaba el que su hijo pudiera ser un gran político o un gran hombre de Estado, ciertamente, y en un principio San Alfonso María de Ligorio destacó por ser un gran abogado, personalmente, un gran abogado que era capaz, y una persona que salió triunfante en todos los grandes pleitos, pero en un pleito del doctor Orsini con el duque de Toscana, pues San Alfonso María de Ligorio, engañado, firmó un documento. Paradójicamente, los contratos y los documentos sería, le- serían prácticamente una constante en la vida de San Alfonso María de Ligorio. Es un hombre de tan buena fe que ciertamente pudo ser engañado por algunas triquiñuelas legales, en este caso los contratos. Pues firmó una confesión amañada diciendo que ciertamente que había estado equivocado, ciertamente, y así un pleito que tenía ganado lo perdió. Se quedó tan desengañado con esta experiencia de San Alfonso María de Ligorio que juró que nunca volvería a hacer ningún acto injusto personalmente y que se consagraría a Dios. Entró más o menos en los Lázaros y al ver a enfermos terminales, pues empezó a tener una vocación religiosa muchísimo más fuerte. Yo quiero recordarles una cosa. San Alfonso María Ligorio, personalmente, fue un obispo fue un santo que según la tradición local nunca jamás cometió un pecado mortal. O sea, pecó, al fin y al cabo, yo creo que el único ser humano que nunca pecó en su vida fue la Virgen María, como dice, como dice la tradición, sin pecado concebida, aparte que el dogma de la Inmaculada Concepción se estableció ciertamente en el Concilio Vaticano I y fue Pío XII el que consagró el dogma de la Asunción de la Virgen María. De hecho, si por algo destacó San Alfonso María de Ligorio, personalmente fue por ser un gran defensor de la Virgen María y por ser un teólogo verdaderamente mariano. Pero habíamos dejado a San Alfonso María de Ligorio con los Lázaros. Después, como surgió un sentimiento de religiosidad, al igual que San Francisco, su padre quedó muy decepcionado y durante 2 meses se opuso ciertamente a la ordenación sacerdotal de su hijo. Cabe decir que San Alfonso María de Ligorio entró en el oratorio, ciertamente. Ya saben que el oratorio había sido instituido en el siglo XVI por uno de los santos más simpáticos de la Iglesia Católica. Nos estamos hablando de San Felipe Neri, que ciertamente, si ustedes han visto la maravillosa película de Giacomo Campiotti, yo personalmente se la recomiendo, aunque es de las tres que hizo, de las tres que hizo, la de José Moscati, el médico de los pobres, y la de Vaquita. Yo creo que la de Prefiero el Paraíso es la que menos me gustó de las tres, pero es muy interesante también porque ahí se cuenta la vida, bueno, de forma muy amable y muy simpática. Yo creo que de todas estas personas que se dedicó a hacer miniseries y grandes relatos, para mí Giacomo Campiotti era el que más talento tenía. Y si no, pueden verlo, la de Vaquita,
la de Vaquita, y luego pueden ver la de Moscati, el médico de los pobres, personalmente. A mí me encantó personalmente bueno, la de Vaquita me gustó muchísimo, ciertamente, sobre todo Además es que este hombre tenía un don, o sea, generalmente ya saben que los grandes relatos, la primera parte suele ser más floja que la segunda, y es y este hombre, Campiotti era capaz de hacer personalmente mejor la segunda parte y cerrar maravillosamente y dignamente, lo que no es fácil. Personalmente y esto lo hemos estado hablando mi primo y yo, personalmente, porque hablamos, mi primo y yo, sí, y esa es una de las cosas que se les deseaba decir a ustedes. Cuando vuelva a Valladolid vamos a hacer varios vídeos especiales hablando de mis películas favoritas de la década de los 30, mis películas favoritas de la década de los 40, mis películas favoritas de la década de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de la década de los 2000 y del 2010. Del 2020 ya no vamos a hacer mis películas favoritas porque es que ya casi no veo cine, vamos a ver, veo películas de vez en cuando las ponen en la tele, pero es que las actuales es que han caído son tan malas que es que yo personalmente casi ya no veo películas actualmente, o sea, tiene que ser algo que me apetezca mucho para poder verlas. Yo personalmente el cine de hoy es tan malo que personalmente ya ni me molesto en verlo, aunque lo paradójico es que yo estuve en un sitio llamado oscarcine.com y estuve comentando películas, así que va a ser una experiencia muy agradable poder hacer esos vídeos para ustedes personalmente. Nos habíamos quedado, y les pido perdón por esta interrupción, Nos habíamos quedado en que San Alfonso María de Ligorio, su padre se había opuesto ciertamente a que profesase, pero al final el padre cedió, pero a condición de que estudiara el sacerdocio en su casa con ellos. Entonces, más o menos, San Alfonso María de Ligorio pudo hacer un sermón personalmente y luego se convirtió en un gran predicador, ciertamente, y un hombre de probada santidad y rectitud, ciertamente, y se dedicó personalmente a predicar, ciertamente. San Alfonso María Ligorio, por lo que fue más reconocido, es por ser el fundador de los redentoristas, personalmente, que han tenido muchísimo eco en el extranjero, personalmente. Los redentoristas tienen sede en 97 países. Son enormemente fuertes en Estados Unidos, paradójicamente. Lo digo porque este vídeo seguramente lo vean mis suscriptores. De hecho, ya se les puede decir que este vídeo, en parte, el verdadero motivo por el que lo estamos haciendo es porque para poder promocionar a una serie de amigos. Ya les contaré ciertamente porque yo tengo un plan, cuando seamos muchos más de 137 personas, y alguna vez YouTube se arregla y empieza a distribuir ciertamente mis vídeos, mi plan es ciertamente hablarles ciertamente de todos los escritores porque una de las cosas que yo me dediqué a hacer cuando estaba en Goodreads fue ciertamente hacer una lista con los mejores escritores, los mejores escritores católicos y cristianos y darles difusión. Eso será más o menos lo que, cuando seamos muchísimos más, voy a desbloquear esa lista. Sí, Trump, lo que tienes que hacer es desbloquear la lista de Steam. Pase lo que pase, tú desbloquéala, ya verás. Pase lo que pase, ya verás, te irá bien, si además te vamos a querer. Yo personalmente, bueno, eso es lo que tienes que hacer, desbloquear. Yo personalmente me comprometo también a desbloquear mi lista y hacer lo que me dijo una persona que tenía que hacer. Me dijo que bueno, que hiciera como Stephen King y que escribiese un poquito cada día. El otro consejo que me dio ciertamente es que todo lo que compartiese con ustedes, todo lo que yo amo, y eso es precisamente, supongo que el verdadero motivo por el que yo personalmente hago esto, es compartir con ustedes mis mayores tesoros. No puedo compartir a mis amigos del Colegio La Salle, así que comparto las grandes lecturas con ustedes personalmente. Me gustaría ciertamente también, antes de marcharme, de volver a casa a Valladolid, que volveremos, como ya saben ustedes, la segunda semana de septiembre, después de las ferias, el día 10. Personalmente me gustaría escribir una reseña del Ángel Sombrío de Mika Waltari. ¡Oh, vaya hombre! Vaya hombre. Me gustaría marcharme escribiendo esta reseña y también
me gustaría personalmente... Anda, se me ha olvidado una cosa, pero bueno, ya subiremos ya se subirá personalmente a mi cuarto, personalmente a por ese tomo especial que quería luego enseñarles. Y también vamos a hacer una reseña del discípulo, de este discípulo de Mika Waltari, aunque él personalmente lo niegue. Este discípulo posmoderno. Yo creo que es muy interesante leer El Asirio también, de Nicholas Gill. Me gustaría personalmente hacer una reseña, aunque no tiene las inquietudes religiosas que tiene la obra waltariana, que es lo mejor de la obra de Mika Waltari, pero es muy interesante. Yo personalmente sí que me gustaría hacer una reseña del Asirio, de Mika Waltari. Creo que son dos de las grandes obras que me gustaría compartir con todos ustedes. Respecto a San Alfonso María de Ligorio, finalmente creó los redentoristas, pero él no fue en un principio el general, sino que fue el obispo de Stabia Castelmare, y cuando murió este obispo fue ya San Alfonso María de Ligorio escogido. Y más o menos siempre buscó la aprobación, ciertamente, de las instituciones eclesiásticas. Benedicto XIV más o menos sí que ya se comprometió personalmente a aprobar la Orden de los Redentoristas y le hizo un regalo que en un principio rechazó San Alfonso María de Ligorio. Le nombró obispo de Santa Ágata o Santa Águeda de los Godos, ciertamente en Italia, en el reino de Nápoles. Y en un principio se negó, ciertamente. Estuvo de 1767 a 1779 como obispo de Santa Águeda de los Godos, y si verdaderamente la labor de los redentoristas fue instruir a los iletrados y a los analfabetos, ciertamente intentó ser un obispo ciertamente reformador. También se les puede decir una cosa, que San Alfonso María de Ligorio es el patrón también de las personas que sufren artritis, porque él mismo la padeció. Sufrió una artritis que le deformó la columna vertebral. De ahí que siempre aparezca personalmente San Alfonso María de Ligorio como encogido, ciertamente, y con esa especie de pseudojoroba. Le volvieron a hacer otra faena, y es que hubo luchas en la Orden de los Redentoristas y también hubo rivalidades, y ciertamente le obligaron a pesar de estar ciego y enfermo, San Alfonso María de Ligorio volvió a ser engañado y firmó un documento en el que expresaba su renuncia y en el que era expulsado de la orden. En el que era expulsado de la Orden de los Redentoristas. Y el Papa Pío VI, por desgracia, avaló esta petición. Lo que se les quiere decir personalmente es que San Alfonso María de Ligorio nunca protestó contra esta decisión y la acató como buen cristiano. Murió en el año 1787. Este hombre, después de su muerte, las querellas y los enfrentamientos intestinos en la orden desaparecieron. Reconocieron la gran injusticia que habían cometido con San Alfonso María de Ligorio, y se les puede decir personalmente a todos ustedes que ciertamente fue rehabilitado. Este hombre fue beatificado por su santidad Pío VII, el sucesor de Pío VI, y luego fue elevado a los altares por el Papa Gregorio XVI en el año 1839. San Pío IX lo nombró doctor de la Iglesia, y se puede decir que Pío XII, el último de los grandes papas, ciertamente, aunque bueno, mi madre sí que pondría en la lista a Juan XXIII, Pío XII, el último de los grandes papas, un hombre muy apreciado por mi padre, aunque parece ser que no es su papa. No sé si es su papa favorito, pero es un papa que estima mucho. Pues ciertamente lo consideró el patrón de los confesores y de los moralistas. También es el patrón de los abogados católicos, porque ya saben que, salvo esa causa en la que le engañaron vilmente y en la que tuvo que firmar ese documento tan repulsivo, ciertamente nunca defendió una causa inmoral, ciertamente. Bueno, y esto es ciertamente... Ya hemos llegado al momento que ustedes estaban esperando. Vamos a abrir mis regalos, porque he estado esperando ciertamente a grabar este vídeo para poder grabar los regalos que me ha hecho mi hermanita. Sí, aparte me han regalado 150 euros también, que yo ya saben que el dinero es lo básico para poder así personalmente poder aumentar mi lista de libros, y también me gustaría ahorrar personalmente
Oh, perdón, es que... Ah, por cierto, vi una película preciosa ayer. Vi El Detective, o sea, El Padre Brown. Yo no sé, les puedo decir personalmente que El Padre Brown o el Detective se le llamó en España. Se puede decir que es una mala adaptación del Padre Brown, pero me parece una película maravillosa. Seguramente, quizás, muy probablemente aparezca en la lista de mejores películas de los años 50 y me encantó Sir Alec Guinness. Es muy interesante. A mí no creo que lo que más me conmovió del Padre Brown es el final, cómo consiguen ciertamente la conversión de Flambeau. Por cierto, que también la conversión de Flambeau y del propio Sir Alec Guinness. Sir Alec Guinness se convirtió porque estaba disfrazado de sacerdote y unos niños franceses estuvieron con él y un niño francés le trató con mucho cariño y mucho respeto y dijo que si, que si el estar vestido de sacerdote le confería el aprecio y el cariño de un niño que es que la fe católica debía de ser algo bueno. También ya el hijo del propio Sir Alec Guinness estaba en una escuela católica y eso fue lo que facilitó su conversión. O sea, que esa película no solo favoreció la conversión de Flambeau, sino también... mm, sí, no sé por qué al padre Brown lo llaman Ignaz, cuando en el fondo el padre Brown se llama J. Brown. O sea, o John, o Jeremy, o James, seguramente se llame. Yo creo que John. Tengo la sensación de que el padre Brown se llamaba John. Y Flambeau no se llamaba Gustav, se llamaba Hércules. Hércules. Habría que preguntarse si ciertamente no sería Flambeau, no sería ciertamente, no estaría inspirado personalmente en ese personaje del aguilucho y si ciertamente no inspiraría luego a Poirot, porque digo, a Hércules Poirot. Y se les quiere decir esto porque saben que el personaje de Hércules Poirot de Agatha Christie fue inspirado por un personaje que escribió, que creó la hermana de nuestro querido Hilaire Belloc, Mary Belloc Lowndes, y que se llamaba Hércules Popeo, y también había otro personaje de James Barr, llamado personalmente Eugène Valmont, que también fue el modelo del que se inspiró Agatha Christie para crear al detective belga, a ese gran hombre que utilizaba las células grises y que era conocido como Papa Poirot. Pues sí, ese fue el modelo, así que indirectamente es muy posible que tanto G.K. Chesterton como la hermana de nuestro querido Hilaire Belloc hayan sido indirectamente los creadores de Hercule Poirot. Ya saben que Flambeau se llamaba Hercule Flambeau y luego descubrimos en El secreto del padre Brown, no, el secreto no es la identidad de Flambeau. Descubrimos que el apellido es Duroc. Duroc es uno de los generales más fieles a Napoleón, al único al que quería, ciertamente, Napoleón, ciertamente. Es al único que quería Napoleón. Ese es el nombre de este gran general y se casó con una española, ciertamente, y tenía un castillo en España. Así que no me parece descabellado que nuestro querido Flambeau tenga un castillo y sea... y le tenga el origen que le ha dado la película. Pues, yo, desde luego, a mí me gustó mucho. Yo creo que Alec Guinness me gusta mucho más que Kenneth Moore, y no hablemos de la nefasta miniserie que han hecho Walk y en favor de la diversidad que han hecho. Pero bueno, no quiero entretenerles más. Vamos a abrir nuestros regalos con ustedes. Quiero enseñárselo. Esto, al fin y al cabo, va a ser un unboxing. Se les quiere esperar a ustedes personalmente. Al fin y al cabo, precisamente por eso hemos tardado. ¡Miren! ¡El libro del profesor! Vamos a pasarle esta crítica de este vídeo también al profesor, ciertamente. Este es el primero de mis regalos. Dice mi hermana que faltan 2 libros más por llegarme. Cuando lleguen estos libros, en la siguiente crítica, el siguiente vídeo que hagamos, personalmente, no sé de dónde sacaré contenido para hacer el siguiente vídeo, pero cuando lleguen se hará otro vídeo. Y vamos a abrir el siguiente regalo, ciertamente. Ya les dije una cosa, que una de las cosas por las que, bueno, ya saben que una de las cosas que hizo que me dedicara al mecenazgo fue ese vídeo de don Juan Manuel de Prada, Lágrimas en la lluvia, donde recomendó y aconsejó ciertamente el mecenazgo. Como ya saben, yo no pude ser escritor porque yo no tengo talento ninguno, pero sí les puedo decir a ustedes, ¡uy, qué emoción!, que una de las grandes cosas que yo hago es ayudar a otros personalmente y hacer de patrón y de mecenas. ¡Oh, ahí hay emoción!, ¿verdad? Vamos a abrirlo personalmente. Esto, me gustaría ver a Honey cuando vea este vídeo. Seguro que le va a hacer muchísimo. ¡Anda! ¡Anda!
¡Anda! ¡Anda! ¡Qué sorpresa! No me esperaba. Yo vuelvo a... ¡Ay! Vaya, hombre. Yo pensaba que el libro que había llegado... Bueno, pero da igual. Este también me gusta muchísimo, este libro. Póker de papas es una novela fascinante. ¿Saben ustedes por qué? Es una lástima. No le vamos a pasar todavía este libro a Ana M. Luján porque era el libro que yo estaba esperando, el libro personalmente de La exploradora de mentes. No le vamos a pasar todavía este libro a N. M. Luján porque yo pensaba que el libro que me había llegado era el suyo, pero bueno, ya llegará, no se preocupen ustedes. Tiempo al tiempo, ya saben cómo son las cosas. Además, no he perdido nada porque este ha sido el regalo de mi hermana. Mi hermana tenía que hacerme un regalo. No se preocupen, que yo la compensaré grandemente a mi hermana. Es su cumpleaños muy pronto. En agosto va a ser su cumpleaños, de hecho. Y además se va a ir a Oporto con mi madre, así que tengo que ayudar a mi hermana. Vamos a leer la contraportada. Vamos a leer la contraportada, ciertamente, de esta maravillosa novela que yo estoy deseando leer. La última novela de uno de los grandes narradores de nuestro siglo, inolvidable autor de El Dios de la lluvia de Llora sobre México. La leímos, no fue la que más me gustó, paradójicamente. De Amor y muerte en las lagunas. El Señor Natural. El Señor Natural está basada, creo que en la vida de San Juan de Juan de Austria. Creo que ya lo comentamos. Igual que El último cruzado de Luis de Wolf. El Madrigal de Rávena. Creo que son... Me parece que Muerte en las lagunas, no sé si era la de Teodorico, pero bueno. La vida tumultuosa de la Europa del renacentista presentada ahora con la plasticidad luminosa de una vidriera gótica de... ¡Anda, mira! J. Farrell, mira, Georgiou, esto se lo recomiendo. Este autor, Constant Virgil Georgiou, se lo recomiendo muy bardemente. El Cristo del Líbano y el Gran Exterminador. Es un autor que yo les recomiendo. ¡Anda, mira! El retorno del halcón. Esto me han hablado muy bien de esta novela. Susan, a ver esta, Graham Greene, El poder y la gloria, sí, Orient Express, también leída, Brighton, Parque de atracciones. Ah, por cierto, que no les comenté que una de las novelas de espionaje de Graham Greene era El Orient Express. No confundirla, ciertamente, esta obra, El Orient Express, no debe confundirse al Orient Express personalmente, no se debe confundir personalmente con El asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Son novelas muy diferentes. Es una novela de espionaje donde se trata de asesinar a un disidente balcánico, ciertamente. Y bueno, también una historia de amor lésbico en esa historia. Mira, una historia de una cobardía la leí, Una pistola a la venta personalmente no la leí. Esta no la conozco, esta tal Susan Howatch de Penmarrick. Yo simplemente les digo una cosa, siempre que haya, por ejemplo, siempre que haya personalmente algo aquí en la contraportada, siempre que haya libros, léanlo, y sobre todo si son ediciones antiguas, de los 60, los 70, porque lo que se editaba, los 80, porque lo que se editaba en esa época era realmente mucho mejor que lo que se edita ahora. Eso personalmente se les quiere decir a ustedes, personalmente. Eso es lo que personalmente se les desea decir, que es mucho más interesante lo que se edita ahora que lo que se editaba antes. Vamos a ver, que hay otro escritor aquí que me gustaron. Mira, Yashar Kemal, esta me la han recomendado, El retorno del halcón. Mira, Frank Slaughter, gran escritor. ¡Anda, mira! Sylvester Stallone, el Callejón del Paraíso, Paradise Alley. Colin Wilson, El dios del laberinto, este no sé de qué va. ¡Oh! Mira, Steinbeck, este sí que tengo ganas de leerla, Al este del Edén. Es una película que nunca he podido ver Al este del Edén, y tampoco he leído la novela, es la historia de Caín y Abel. Vamos a leer ya el argumento de Póker de papas. A lo largo de su dilatada obra, Laszlo Pasut demostró cumplidamente su singular habilidad para la reconstrucción histórica. La Venecia del Gran Siglo, creo que es el México de los conquistadores, la corte escorial. Quiero recordarles que de momento va en segundo lugar la de Más perenne que el bronce. Por cierto, hay que hacer una reseña. Aparte de lo que vamos a hacer, de hablar de las novelas de mi amiga Yagi Leland Prichter, cuando terminemos de leer esta reseña de la novela de Laszlo Pasut, aparte de esto, personalmente, lo que les deseo decir es que haremos también una reseña de la novela de mi amiga Fiorella de María. Sí, ya sé que no hizo lo que yo quería, que era que diera una entrevista con mi jefe, el tío Alberto. Yo estuve trabajando, pero finalmente no conseguí que ella la diera. Pero aún a pesar de todo, vamos a subir esa reseña y vamos a hablar también de Ignatius Press cuando volvamos a Valladolid.
De hecho, Gasperini que el bronce va en segunda posición solo por detrás de la novela de Juan Manuel de Prada, Mil ojos esconden la noche. Aparecen fielmente retratadas en prosa densa y riquísima, asombrosamente plástica de uno de los grandes narradores de nuestro siglo. Narrador puro que sabe componer una historia, reconstruir un ambiente y presentarlos ante el lector en una trama coherente y plausible. Con el mismo poder de evocación que el dios de la lluvia sobre México o del señor natural, Pasu traza ahora el cuadro histórico de Centroeuropa en una etapa decisiva de la historia. A mediados del siglo XIV los turcos amenazan con derribar el caduco imperio de Bizancio. Sí, finalmente lo consiguieron. Sí, sí, hijo, aquí está. Esta es la prueba de que lo consiguieron. Consiguieron destruir al Imperio Bizantino. Uno de los sucesos más tristes de toda la historia de la humanidad, la caída del Imperio Bizantino. La corte de Viena, los magiares, todo el tablero de principados de pequeños reinos de aquel avispero enloquecido se agita ante el peligro, se conciertan pactos, uniones matrimoniales, compromisos de urgencia, mientras que los castillos, la fiesta continua de día y noche. La ruptura interna de la Iglesia añade un elemento más de confusión. La peste diezma ciudades enteras, caen reinos en el fango entre el estruendo de la artillería recién inventada. Las grandes ciudades italianas se lanzan a la conquista de las rutas. Los cruzados de las órdenes contienen las últimas invasiones de bárbaros de las fronteras del este. Pocas veces habrá vivido el mundo una época de brillo, riqueza, maldad, una época de fascinación comparable a aquel momento en que se adivina la aparición de un nuevo mundo. Laszlo Pasu recrea magistralmente ese momento histórico y nos lo muestra con el perfil luminoso de una vidriera gótica, con la gracia cortesana de un cronicón miniado, una auténtica novela que ha puesto a prueba el gigantesco poder de creación de uno de los grandes auténticos novelistas de su tiempo. Se preguntarán ustedes, ¿por qué Fons ha comprado esta novela, Póker de Papas? Fons no es un tramposo, sabe perfectamente. Fons no es un tramposo, sabe perfectamente lo que compra antes de comprarlo. He comprado esta novela porque el protagonista de la novela Póker de Papas es uno de los personajes a los que yo personalmente admiro más. El emperador Segismundo Luxemburgo. Yo creo que el gran creador del gran imperio sacro-romano germánico. A ver, no es el creador, pero sí ciertamente el orden que van a heredar los Habsburgo, personalmente. Este hombre fue el que lo construyó, fue el que lo construyó personalmente. A ver, Tumbi, sí. Sí, ay, vaya, espero que... Fue el que lo construyó personalmente. Fue Segismundo quien lo construyó y tal y como lo conocemos. Ya saben que Carlos IV fue Carlos IV de Bohemia, de la Casa de Luxemburgo, el hijo de Juan el Ciego, fue el que... Me parece que Juan el Ciego fue capturado en la batalla de... No sé si... Creo que sí, fue la de Crecy, me parece. Fue capturado y tanto él como Carlos V de Francia huyeron personalmente. Pero aún así limitó el número de lectores de Alemania a 7, algo que Polonia, por desgracia, no pudo conseguir. Y hubiera sido muy útil que Polonia hubiera reducido el número de lectores, porque es que tener que sobornar a toda la nobleza alemana y a todos los principados, reducirlos a 7 es una gran ventaja. Y luego, ciertamente el gran logro fue, creó la universidad. Hay una película muy bonita de Carlos IV. Y luego también hay una película sobre, no sobre el pobre Segismundo, que por desgracia la merece. Ya saben ustedes personalmente que Segismundo participó en la cruzada de Nicópolis. No sé si leyeron El último duelo, la película esta de Ridley Scott. Interesante, pero fallido por el final. Pues en esa película que cuenta el último duelo, el protagonista de esa historia, pues al final acaba en esta cruzada y muere allí. Ya saben que fue un intento muy valiente de Segismundo I intentar acabar con el imperio turco que estaba ahí destruido y no se pudo, por desgracia, por la imprudencia de los caballeros franceses al cargar. Si muy posiblemente hubiéramos derrotado a los turcos, posiblemente ya hubiéramos salvado al imperio bizantino. Pero esta derrota y la muerte de Tamerlán impidieron ciertamente la aniquilación del... Este tema ya creo que lo hablamos en Alamut, personalmente. Voy a ver personalmente si hay algo por detrás, si hay algún libro más que nos recomiendo. No. Pero vamos, es un grandísimo regalo el que me ha hecho mi hermana, la de Póker de Papas, y me hacía mucha ilusión tenerlo. Cuando llegue La exploradora de mentes, que yo creo que va a estar un poco en la línea de la novela de mi admiradísima Marta Luján en
tú en mis sueños, muy posiblemente tengo la sensación de que vaya por ahí, pero en el plano de la fantasía. Bueno, creo que ya es el momento de hablar. Esta es una oferta de libros que más o menos me ha recomendado Jagger Lamplichter. Yo Jagger Lamplichter la conocí por... Ah, espera, vamos un segundo, que tengo... No tardo nada en volver. Tenemos que ir antes de que... Porque si no el vídeo se va a hacer muy largo. Bueno, y esto es lo que quería enseñarles personalmente, estos dos tomos. Dos libros editados por la editorial Berenice. La encargada de la editorial Berenice, recuerde que editó la prisión de la voluntad, de esa serie, antología de relatos de Michael Ende, que aquí se... El guardián de Everness. Esto es muy interesante porque El guardián de Everness son los dos libros que se editaron en español. Hay otro. La editorial Bibliópolis también editó otra novela de John C. Wright, pero no merecieron el aprecio personalmente de Jagger Lamplichter. De Jagger Lamplichter no merecieron su aprecio por una sencilla razón. No merecieron el aprecio de Jagger Lamplichter por la sencilla razón de que la traducción parece ser que no fue de su agrado. Pero aún así es muy interesante por aquí. A ver si se ven un poco mejor. Ya que hemos abierto ya los regalos, vamos así personalmente. Vamos personalmente a ver si podemos Trumpi otra vez. Oiga. Bueno. Está siendo un poquito caótico este vídeo, pero bueno. Ay. Sí, es que este no se ve, pero bueno. ¿O sí? Bueno. No, se va a caer, pero oye, de momento así pueden ver a los dos libros de John C. Wright. Para mí me costó... Bueno, debo reconocer que fue un pelín raro, pero interesante la experiencia de leer la duología de Everness. Tenía otro libro en la editorial Bibliópolis. Ahí en Bibliópolis yo personalmente compré Un caso de conciencia de James Blish. Lo recuerdo... Y también me parece que en Bibliópolis compré la trilogía de Sharon K. Penman, In the Glorious Shuni. No sé por qué ahí lo dividieron en tres partes, pero la de Ricardo III, la novela de Ricardo III, donde Ricardo III era el bueno. Bueno, yo creo que a L. Jagger Lamplichter la conocí personalmente en Facebook y ahora vamos a hablar. Hay una oferta aquí de libros llamados por basados, me parece que se llama, o Basic Usage, creo que se llama, libros que en este caso, vamos a ver, dicen que son son libros recomendados para hombres, porque quieren recuperar un poco la masculinidad en esta época de wokismo y de construcción, pero yo creo que estos libros y estos autores yo creo que son para todos. Estos escritores que pertenecen a Silver Empire y Tuscany Bay, ciertamente son amigos y han escrito muchas antologías juntos. O sea, se conocen maravillosamente estos escritores. Yo conocí a la cabeza pensante de todo esto. Me refiero tanto a Richard Paulinelli. Sí, señor Paulinelli, Plutón es un planeta grande y hermoso. Sí, ha escrito antologías de ciencia ficción Richard Paulinelli, inspiradas en los diferentes planetas del sistema solar. Intenté más o menos que el profesor Manuel Alfonseca colaborase, pero no me salió muy bien la jugada, eso debe decírsele. Pero la cabeza pensante de todo esto es Declan Finn. Declan Finn lo conocí gracias a Jagger Lamplichter. Jagger Lamplichter siempre ha sido mi abogada y me ha permitido llegar a conocer a gente enormemente interesante, como estos escritores que le vamos a mencionar. Cuando seamos más, ya saben, desbloquearé la lista entera. El primer libro es Sunwither and Withering. A Withering Realm. Es el libro primero de John C. Wright y es sobre la historia de un tal Ilia que con una espada, una escopeta y una Biblia va a salvar a la hija de un científico loco. Que esta es muy interesante porque habla de un tema que el profesor y yo nos gusta mucho hablar, la teoría de los multiversos.
La teoría, los multiversos son diferentes teorías científicas que en realidad de científicas tienen nada, son más bien elucubraciones. De hecho, al que se le ocurrió el nombre del multiverso fue a Clifford de Shima. Lean, por ejemplo, sobre las diferentes teorías del multiverso, lean El universo en evolución de los maravillosos ensayos de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. Y por cierto, cómprenle a mi amigo el profesor Subidi su libro, para eso lo hemos pedido, para que compren este libro de Monod, del profesor Manuel Alfonseca, un estudio del azar y necesidad del ensayo sobre la filosofía natural de la biografía de la biología moderna. Para eso se ha comprado este libro. Espero que al profesor le guste. De hecho, le vamos a pasar este vídeo cuando lo subamos al canal. Pues este hombre tiene que rescatar a la hija del científico este del multiverso. El siguiente libro es White Ops. Es sobre una space opera también. Es una space opera de un personaje que ciertamente tiene que ir ahí. Muchas de las novelas aquí son de fantasía o de ciencia ficción. Y hay cosas que se llaman steampunk. Hay muchas novelas de steampunk. Y que me recuerdan un poco a Savage Worlds, personalmente. La de White Ops me parece... era la de Santomi, la de los olores. Esta me parece que está más inspirada en un universo... Por cierto, aunque no esté en esta lista, me gustaría también reconocer la de Kizan, de la escritora a Margaret Lewis. Cuando yo empecé a dedicarme aquí a hacer listas de escritores católicos y a coleccionarlos, a Margaret Lewis era la presidenta del Catholic Book Club y la vicepresidenta era mi queridísima Karina Fabian, la creadora de mi amigo Bear, ese dragón con el que firmé un pacto según el cual Bear nunca podrá comerme. Eso sí, puede todavía aplastarme y espachurrarme tranquilamente. Esperemos que no lo haga. A ver, luego está White Ops, que es otra space opera. Luego está también la novela de Sean Patrick... sí, y parece que el personaje es Sean Patrick Ryan. Luego está Reservations de Richard Paulinelli. Esta me parece que es una novela policíaca en la que se debe investigar el asesinato de una serie de líderes navajos que son asesinados. Y es Jack del Río el investigador. La del ascenso del rey pescador es muy interesante porque yo creo que es una novela de fantasía y creo que y muy posiblemente tenga un componente artúrico y céltico, lo del rey pescador, ciertamente. No sé si este rey pescador tendrá relación con el famoso rey pescador al que tiene que llegar, donde está escondido el Grial, y tiene que llegar tanto Galahad como Percival. No sé si esta historia de Hawking Astin es uno de los que me siguen personalmente. Estos escritores son amigos, por cierto. Luego está esta saga se llama The Boyne Good, personalmente. Y luego y los protagonistas son Pillu y Wylide. Luego, esta también es otra novela. No, esta es una novela de Ryan Williamson, The Widow's Son. Este es un western de steampunk y donde se enfrenta a una serie de vampiros. Está protagonizado por un tal Zarahelma y una monja. Luego están Los dioses de la guerra de William Frisby Jr. El protagonista es un tal Walt Mattison y también es otra novela de guerra y una space opera. Luego está Malos sueños, corazones rotos de Misha Barnett. Esta es una fantasía urbana de un policía que se enfrenta a magos. Yo creo que esta me recuerda a las novelas de Jim Butcher que tanto le gustan a mi amigo el Jorge Saez Criado. Personalmente. Eric Rugar creo que es el protagonista. Y también tiene un relato corto que se llama La ciudad de la alegría. Terrible. Luego está Blessings of the Damned de S.C.C. Vincent. Eso otro western steampunk. Me recuerda un poco a Savage Worlds con exorcistas y contra vampiros. Planeta de la muerte de Near L. Point. Esta me recuerda un poco a las novelas de Corinna Turner. Y si les gusta Parque Jurásico, esta les gustará. Una gente que va a un planeta lleno de dinosaurios y se tienen que luchar contra ellos. Me recuerda un poco a esa saga de Anne Sparky de mi amiga Corinna Turner. Prince Awakens de Fred Hughes es una space opera también de guerra también al estilo de Maes Borkosigan, que es una saga creada por la escritora Louise McMaster Bujold que tanto le gusta al profesor Manuel Fonseca. The Mighty Sons of Hercules es una antología de relatos de personajes forzudos. Yo vuelvo a reconocerlo, aunque estos personajes estén ambientados destinados a un público masculino, yo creo que las mujeres también lo pueden... Ah, se me olvidó decirles que esta oferta dura hasta el 5 de agosto.
Creo que los libros los podrán conseguir a $0,95 o gratis, dependiendo. Vamos, merece. Yo no voy a poder hacerlo porque últimamente mi dominio del inglés, pero yo lo que estoy haciendo es por ver si alguien se anima a algún día a editar estas joyas y ver si algún día puedo leerlas. Luego está por aquí. Mira, fíjase. Operation Vampire de Steven J. Johnson. Es una alternativa. Donde un grupo de elfos, enanos, tienen que enfrentarse. Tienen que estar en la Segunda Guerra Mundial luchando con los aliados y luchando contra una serie de vampiros que proceden de Austria. Es muy interesante esta novela de Steven G. Johnson. Luego tenemos la saga de Swordbreaker, de Kitsunchea, personalmente. Hay una que es una RPG, no sé cuál es, personalmente. Y luego creo que, personalmente, tenemos Black Friday de James, y tenemos aquí, es que aquí ya se me han juntado todos por aquí. Luego tenemos el pack de Pinamis de Julie Frost, que testas de fantasía, a Wishful of Demons, esta también es una antología de varios actores, también es un western steampunk apocalíptico de Ryan Wilson. Ciertamente, aunque es una antología, yo creo que el compilador y el jefe es Ryan Wilson. Luego Moon and Beyond de John Sterz, exploración espacial, tengo yo por aquí. Our Legacy, Three Stars, de James Assels, también es una space opera. Le vamos a dejar personalmente, lo que les quiero decir es que le vamos a dejar el link con todas las novelas por si desean saber algo más, porque habrá alguna que no pueda descifrar. Mira, Mamón de Robert Croce. Robert Croce, por cierto, que le dio retweet a mi publicación. Es una también obra de ciencia ficción ambientada en el año 2031 y consiste en explotar los recursos de un asteroide. Parece ser que es un ricachón el que favorece la adquisición del asteroide. No sé, me recuerdan un poco a Walter Tevis, el creador de Gambito de Reina, y también de el extraterrestre que va. Bueno, el hombre que bajó a la Tierra también, creo que va en esa línea. Creo que el que más o menos ahí está editando esas novelas es la editorial Impedimenta. Tenemos aquí a Colony Lounge de John de la Roz, que si les gustan las novelas de Robin E. Henley, estilo por ejemplo Starship Trooper o Babylon 5, yo se la recomiendo personalmente. Awake in the Nightland, esta es de John C. Wright, que está muy chula, me parece, no sé hay una que es una antología de. Sí, es esta. Incursión en el. Es una son 4 relatos esta de Awake in the Highland, en el que se hace una analogía del mundo de William Hodgson. Son 4 relatos que escribió John C. Wright, inspirados y basados en relatos de William Hodgson, un escritor que estaba muy en la línea un poco de Lovecraft, personalmente, de principios del siglo XX. Y también, sí, sí, ya. No sé, había uno que nació en Argentina y escribía esa serie de relatos de terror, de marineros y perdidos, pero no creo que sea este. Call a Mortal Springs es de G. Scott Huggins, esta es de fantasía. Hay algunos. Esto lo hice a las 4 de la madrugada, esta lista, y claro, ya está, el móvil está a punto de morir, y ciertamente yo estaba también un poco cansado y no pude analizar todas las novelas, pero bueno, aquí está Fate de Daniel Humphreys. Paston Cook pone aquí, Hijo de la Bruma, creo que se llama. Aquí pone la novela de Hans G. Sanz, también es un Rambling Wreck. Luego está Piratas de las Ondas de Fenton Wood. Esta me parece que es para niños. Swine Night, que esta es otra novela de John C. Wright, personalmente. Bueno, estamos yéndonos a libros ya personalmente. Me parece que hay que ir por aquí. Luego está. Mira, este me ha gustado mucho. Dungeon Samurai de Kit Sunchea. Este Kit Sunchea es un escritor amigo de este grupo de los escritores de Silver Empire. Es un escritor nacido en Singapur, y este caso es muy interesante porque este libro de Dungeon Samurai Volumen 1 es un librojuego de RPG. Yo lo recomiendo. Si les gusta la temática asiática, la recomiendo. Mira, esta es muy interesante. No, mira, Wish Fallen de S.C. Vincent, de fantasía. Mira, esta es una novela de fantasía contra un dragón, ciertamente. Sí,
Is el Caído, sí, son me parece que un príncipe y una princesa con unas maldiciones que tienen que enfrentarse a un dragón. Luego of Infinity de John Banstri, también la recomiendo. And the News de Wish We Gone, mira, de E.L. Saugers, de Panzer Sauger, Lancet, thriller, el protagonista me parece que se llama, es el inspector Lanzan y es un thriller policíaco. Savage Purgaturn, eso es una space opera. Watches of the Damned de R.M. Snow, es un western también cyberpunk, también, bueno, no, cyberpunk no, steampunk. Luego es Piratas Espaciales de Andrómeda, esta es una space opera también escrita por el gran escritor John C. Wright. Creo que les conté la historia de John C. Wright. John C. Wright era un ateo y luego a raíz de los atentados del NCS, paradójicamente, a diferencia del resto de la humanidad, pues en lugar de... Este hombre se convirtió al catolicismo, también, bueno, dijo pues le pidió a Dios una señal y le envió como señal un infarto cardíaco, creo que me parece, y al final este hombre se convirtió, ¿cierto? Es muy interesante porque es uno de los grandes escritores de culto de la ciencia ficción, John C. Wright, y también de la fantasía. Y me parece que según la Wikipedia, por lo que pude leer, y aparte que es el marido de nuestra querida L. Jagilan Plichter, creo que decían que si los vulcanos pudieran tener una religión, creo que sería la fe católica. Las historias de Star Trek, muchas fueron noveladas por James Blish. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes personalmente, mis queridos suscriptores. Mira, Gailan Way, esta también es muy interesante. Es también de Richard Paulinelli. Dicen que es una spin-off basada en la saga de novelas de Star Quest de las aventuras de Andrómeda, escrita por John C. Wright también. Brutal Dreams, esta es de J. D. Cowan. Esta está inspirada en las pesadillas. Un hombre que acaba en un mundo de pesadilla, ciertamente, y tiene que escapar de él. Es muy interesante. J. D. Cowan yo también lo sigo. Aquí pone Tom Dragon de Robert... Esto no lo puedo más o menos leer. Trelipse. History. Mira, esta es muy chula. Esta es una historia alternativa de vikingos que se tienen que enfrentar contra un dragón, personalmente. Me recuerdan un poco a dos películas muy interesantes. El Imperio de Fuego, protagonizada por Matthew McConaughey, y El Satanista de Christian Bale, que era un actor que me gustaba mucho, pero empezó a decir tales tonterías. Y cuando dijo que todo su poder de actuación venía de Satanás, yo le dije, pues, ¿qué te quieres con Satanás? ¡Hala, y vete por ahí! Christian Bale, ¡hala! Ya me has perdido como fan. Y luego está Outlander, que es una película que me encanta, de un vikingo que acaba en un mundo de vikingos y tiene que luchar contra un monstruo llamado el Morwyn. Y lo acaba derrotando. Muy posiblemente Outlander la meta en la lista de las mejores películas personalmente de los años 2000. War Demons, de Russell Nyquist. Por ejemplo, no hemos hablado de su esposa, Morgan Nyquist, pero también es una escritora muy interesante. Tampoco hemos hablado de Anne Margaret Lewis, que aparte de escribir dos novelas sobre Sherlock Holmes editada por Gasógeno, también escribió una space opera llamada Kitan. También pertenece a este grupo, eso es lo que les quiero decir. Yo quiero decirles que Jagilan Plichter junto con Jane Levac a ver, y Karina Fabian son mis escritoras favoritas, son muy simpáticas y muy agradables, solo tienen que ver los posts que publican en Facebook. Y además yo la verdad es que Jagilan Plichter siempre que he necesitado su ayuda me la ha proporcionado. Yo recuerdo que nos ayudó a promocionar el vídeo del tío Alberto, Tres amigos hablan de ciencia ficción. Luego tenemos la de Hellhanger de Henry Brown, la de Gamma Gush de R. Lapointe, donde un personaje que es llevado a un mundo de fantasía. Esto he puesto aquí que es un poco como un isekai, un hombre que va a un mundo de magia y de fantasía. Luego estaba, bueno, las guerras del simbionte de Charles, de Chris, no sé cuánto. Luego estaba Big Ship de R. Crusher, que es otra distopía. Y luego está Dark Day Bride de Julie Frost. Esta es de Julie Frost, personalmente. Y luego está por aquí la del caballero, la del Swan Knight Son de John C. Wright. Y luego la de los piratas de las ondas de Fenton Wood. Esta es para niños. Y luego estaban las novelas de Sword de Denton LaSalle, personalmente. Me recuerda ciertamente una serie de relatos, no sé si Abshorsen, de un escritor noruego, donde más o menos había un hombre que era convertido en un oso y que había recibido una maldición, y que más o menos fue el que inspiró el personaje de Beor. Me recuerda mucho a esas historias, personalmente.
Me recuerdan muchísimo a estas historias. No se preocupen si se las he dicho personalmente mal, si les he dicho especialmente mal estas historias, si les he contado un poco mal estas historias, que podrán tener una versión más extendida de estas novelas en el enlace que voy a compartirles. Ya les digo, esto no lo he hecho tanto para publicar, ciertamente. Esto no se ha hecho no se ha hecho solo para promocionar, o sea, para intentar hacer que compren ustedes estos libros. Sí, si los quieren comprar, bien. Estos libros, debo decirles, están en inglés. La mayoría son de ciencia ficción y de fantasía. Y bueno, pero lo que quiero decirles personalmente es que no lo he hecho tanto para que ustedes compren los libros, que también. Lo he hecho para que promocionar y para enseñarles que aparte de los escritores que las editoriales promueven aquí, hay otra serie de escritores que yo deseo presentarles y conocerles. Bueno, este vídeo ya se nos ha hecho muy largo y nada más. Quería darle las gracias a ustedes por haber visto este vídeo y quería... Y bueno, y gracias por ayudarme a pasar mi santo con ustedes, ciertamente. Gracias a la magia de YouTube puedo compartir este día de... Los santos los celebramos porque en Andalucía es tradición celebrarlos. Hacemos regalos y tienen un valor muy parecido a los cumpleaños. De hecho, Santa Cristina de Bolsena el vídeo se hizo el día que era el santo de mi madre, Santa Cristina de Bolsena. Así que tuve también que regalarle algo a mi madre. No se preocupen por mi hermana, que la compensaré por largueza. Bueno, muchísimas gracias por pasarse por aquí y acompañarme el día de mi santo. Nada más, que Dios guarde a todos y espero y que Dios les guarde a todos.